Bueno, pues entonces lo que tenemos aquí es una serie de objetos manufacturados de la cultura campesina y de la cultura cafetera de esta región, y un poco como para observar esa relación y la historia social de lo que son estos elementos de la cultura material y lo que conocemos también como la vida social de los objetos, ¿cierto? Los objetos tienen todos una historia y un trasfondo social, una relación con un entorno, con los usos y las costumbres de las personas que entran en relación con ellos, y que en muchos de estos casos son objetos con un valor sentimental, son objetos que tienen también una relación afectiva con las personas, pero sobre todo son objetos que están cargados de memoria y que nos hablan de una serie de procesos de transformación y de cambio social. Pero que también nos cuentan de la memoria histórica de un lugar, de una región, y lo que tenemos aquí, pues particularmente de lo que ha sido la historia de la colonización antioqueña y la herencia de esta región del eje cafetero, de una serie de objetos culturales que tienen un significado muy importante para nuestro imaginario colectivo y que de cierta manera se han ido convirtiendo en referentes históricos y sociales, porque son objetos que de cierta manera nos representan y funcionan también como lugares de memoria. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los billetes. Estos son billetes que estuvieron en circulación en Colombia, emitidos por el Banco de la República más o menos entre los años 70 y 80, la mayoría de los billetes que están acá. Son billetes que algunas personas aprecian mucho para coleccionar, y son billetes pues que también nos aportan una información importante, digamos, en el terreno de la numismática, que es la disciplina histórica que se encarga de estudiar precisamente los billetes, las monedas, para dar cuenta de su historia social. Y es muy interesante un poco esta pequeña colección que tenemos acá, porque estos billetes nos permiten hablar, ¿cierto?, de la historia política del país, nos permiten reconocernos y sacudir la memoria para volver, digamos, a pensar o recordar, ¿cierto?, el uso de estos billetes, el valor, para pensar la devaluación del peso, por ejemplo. Pero hay una cosa interesante, y es que, bueno, aquí estamos todavía en una época en que los billetes, digamos que traían impresos en su cara los rostros o las imágenes de lo que comúnmente conocemos como los próceres de la independencia, ¿cierto? Los próceres de la nación, como esa especie de padres fundadores que han entrado un poco como en la mitología de nuestra historia y del imaginario de nación. Entonces aquí tenemos a Bolívar, tenemos a Nariño, tenemos a Camilo Torres, tenemos al Sabio Caldas, tenemos a Policarpa Salabarrieta, y esos eran, digamos, los personajes que ocupaban la parte frontal de estos billetes. Pero, por ejemplo, particularmente estos que tenemos acá, son billetes que en el reverso tienen, por ejemplo, figuras de, por ejemplo, aquí de la estatuaria de San Agustín, ¿cierto?, como monumentos arqueológicos, y hace parte, digamos, de cuando empezamos a construir una memoria histórica que tiene que ver con el pasado indígena y a cimentar un imaginario de nación que está muy relacionado con esto. Entonces empieza a aparecer en los billetes la estatuaria de San Agustín. Este billete, por ejemplo, de 2 pesos, trae la balsa Muisca, que en determinado momento fue una de las piezas arqueológicas más importantes de la colección del Museo del Oro del Banco de la República, y era un billete que traía por el anverso la imagen de Policarpa Salabarrieta, una prócer pues muy importante, ¿no?, dentro de lo que fue el levantamiento de los comuneros. Este es un billete del año 77, son billetes que circularon, digamos, finales de la década de los 70. Aquí tenemos también un billete de 20 pesos que traía impresa una imagen de varias piezas arqueológicas, algunas de las cuales pertenecen al famoso tesoro Quimbaya, y
Muchas de estas piezas pues no están hoy en Colombia porque hacen parte de la colección que de manera un poco fraudulenta el presidente Holguín le regaló a la reina de España y que está hoy en día en el Museo de América en Madrid. Entonces aquí observamos un poporo, observamos una nariguera, observamos varias piezas de orfebrería. Aquí tenemos un tunjo que eran famosos, digamos, entre los muiscas. Y hay un billete también muy interesante que es el billete de 200 pesos oro, como se llamaba en ese momento. Este es un billete emitido el 20 de julio de 1978 con la imagen de Simón Bolívar, que por detrás traía impreso a color pues la representación de un recolector de café. Entonces es un billete que nos habla de la época de la bonanza cafetera, ¿cierto? De un proceso de organización social y de explotación económica que fue muy importante para esta región. Tanto así que en ese momento se imprime un billete que representa esa cultura cafetera que fue tan importante para el desarrollo económico de Colombia, que llegó a ser uno de los cafés más vendidos del mundo y que también logró una enorme fama por su suavidad, por su aroma. Bueno, en ese momento que fue como el esplendor de las exportaciones de café en Colombia, y está justamente representado aquí en este papel moneda como símbolo de valor y de un relato de nación que se sustentaba también allí, de lo que hoy en día reconocemos pues como el paisaje cultural cafetero. Y acá tenemos también algunas monedas emitidas para la época. Sí, estos patacones, digamos, que se conocían así en la época, estos ya no se acuñan, digamos, hoy en día es escaso las monedas de este tamaño. Solamente la moneda de 1000 actual tiene un tamaño similar. Por un lado traía el escudo de Colombia y por el otro tenemos la efigie de Simón Bolívar, y hay una moneda muy interesante aquí que es esta moneda del año 1956, que era una moneda de 10 centavos y traía en la cara traía el rostro del cacique Carlacá o Calarcá, que digamos fue uno de los caciques indígenas más importantes pues en tiempos de la conquista, sobre todo en esta parte del norte del Tolima y sur del Quindío, que era habitada por los pijaos y los panches, y que habla pues también como de esa herencia precolombina, y circuló a finales de los años 50. Eso sería por la parte de la numismática.